Muy bien, muchísimas gracias, señoras y señores, a través de Pública FM y Fanático. Nos encontramos con Edison Mendoza. Él es miembro del Comité Nacional del Grupo Anticorrupción del Deporte Ecuatoriano y rige esta asociación, a través de las leyes constitucionales que le permiten la libre organización, la libre asociación. Y como ciudadano común, el señor Mendoza así se identifica, quien en algún momento fue parte de un concurso de merecimiento público para ser parte del grupo de monitores del plan, dicen muchos al interior incluso de la Secretaría del Deporte, Bandera, el proyecto Bandera de esta cartera del Estado, llevándose una muy mala experiencia. Ya nos va a contar de lo que se trata. Eso, entre otras cosas, esta comisión o este Comité Nacional Anticorrupción del Deporte Ecuatoriano ha recibido con fecha 14 de agosto del 2018 una contestación por parte del Subcontralor General del Estado, ingeniero Pérez Mena, a su solicitud mediante oficio del pasado 11 de julio, en el cual se solicita se realice un examen de auditoría especial, abro comillas, un examen de auditoría especial al Ministerio del Deporte, desde el día 24 de mayo del 2017, fecha en la cual fue posesionada en calidad de ministra del Deporte la economista agrícola Andrea Daniela Sotomayor Andrade, y a las organizaciones deportivas del país que reciben fondos públicos según la siguiente lista: Comité Olímpico Ecuatoriano, Comité Paralímpico Ecuatoriano, Federación Deportiva Nacional del Ecuador, Federaciones Ecuatorianas por Deporte, Federaciones Ecuatorianas por Discapacidad, Federaciones Deportivas Provinciales, Asociaciones Deportivas Provinciales por Deporte, Federaciones Provinciales Estudiantiles, Federaciones y Asociaciones de Ligas Barriales y Parroquiales, Ligas Deportivas Cantonales, Ligas Barriales, Ligas Parroquiales, cierro comillas. Dice Hugo Pérez Mena, en respuesta a este oficio, a esta solicitud: al respecto, la documentación recibida fue remitida a la Dirección Nacional de Auditoría de Sectores Sociales, delegaciones provinciales de este organismo y a la Unidad de Auditoría Interna, para que los aspectos referidos en el oficio que contesto sean considerados en las próximas acciones de control que se realicen en la Secretaría del Deporte. Es decir, habrá un examen de auditoría especial al Ministerio del Deporte desde el primer día de acción de la actual secretaria del Deporte, señora economista Andrea Sotomayor. ¿Qué se busca con esto, señor Edison Mendoza? Bienvenido a Pública FM y Fanático. Buenos días. Estimado Diego, muy buenos días. Al pueblo ecuatoriano, muy buenos días. Bueno, gracias por darnos la oportunidad a los ciudadanos de podernos expresar ante la ciudadanía y al país entero de un sinnúmero de presuntas irregularidades que nosotros como Comité Nacional Anticorrupción venimos investigando desde hace 7 meses atrás, lo cual ya es de conocimiento público. Como usted había leído, tenemos la contestación de la Contraloría General del Estado, en el que también vamos a darle a conocer al pueblo ecuatoriano que tenemos la respuesta con fecha 31 de julio del 2018 del Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social también recibió una solicitud, una carta de parte de ustedes que se identifican como Comité Nacional Anticorrupción del Deporte Ecuatoriano. Por supuesto que sí. Y recibimos la contestación en el que entre partes suspensivos dice determinando que el mismo ha sido admitido a trámite de investigación por los hechos de corrupción que en él se explican. Hemos detallado prácticamente en las denuncias punto a punto de los presuntos actos de corrupción que nosotros como Comité Nacional Anticorrupción, según los documentos que tenemos, existirían en la Secretaría del Deporte y en un sinnúmero de organismos deportivos del país. Con relación al inicio, cuando usted se refería, claro, al respecto, el Ministerio del Deporte en enero del 2018 sacó una convocatoria pública para contratar a personal que se iba a enrolar en calidad de coordinadores provinciales, en la cual yo participé, y entrenadores del programa Ejercítate Ecuador y escuelas de iniciación deportiva. Esta fue una muy mala experiencia para usted. Por supuesto. Para que la gente lo sepa, el plan Ejercítate Ecuador, incluso según varios miembros de la Secretaría, en su momento Ministerio del Deporte, dicen, ha sido el plan emblemático del Ministerio, ahora Secretaría del Deporte. Usted nos ha indicado y tiene aquí en su poder una serie de documentos que evidenciarían de que las personas que fueron beneficiadas con el otorgamiento del título de coordinador profesional
de este Ejercítate Ecuador serían personas que, entre otras cosas, nada tienen que ver con la educación física, organización deportiva, y peor, podrían estar capacitadas para algo tan básico como una clase, por ejemplo, de rumbaterapia, una clase de actividad física en cada una de las actividades que realiza este plan. ¿Qué tan cierto es eso según la documentación que usted tiene? Por supuesto que sí, mire. El plan que ellos los califican como algo magnífico, bandera emblemático para ellos, sí. Aquí cabe solamente una sola palabra para responderle a esto. Esto es lo más nefasto que tiene el país. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque primero se ha contratado a personas con títulos de tecnólogos en gestión de marketing y publicidad, una chica que supuestamente les gana a todos los profesionales, incluido yo, que tengo un título de 4º nivel como entrenador deportivo. ¿Usted tiene un título de 4º nivel como entrenador deportivo? Magíster en cultura física y entrenamiento deportivo. ¿Por qué usted no fue parte o no es parte como monitor del plan Ejercítate Ecuador? Ah, pues por supuesto, porque aquí... ¿Usted concursó, siguió todos los requerimientos? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pasos. Pero bueno, lamentablemente nosotros sabemos que lamentablemente aquí se maneja dedocracia, pagar favores políticos, traer a la gente allegado o la gente que agache la cabeza y obedezca, lo cual nosotros no somos de esa línea. Nosotros habíamos manifestado públicamente que nosotros confiábamos en la administración pública de buena fe, pero con estos hechos tan relevantes no podemos confiar en una administración que es nefasta históricamente para el país, quedará para la historia esta situación, ¿no? En el que nosotros podemos encontrar, hemos investigado a 333 personas y según los datos estadísticos que nos arroja es que el 87% de 330 y pico personas no tienen título para trabajar en las actividades deportivas. 300, a ver, de 333 personas. Sí, por 331 personas. 331 personas, según esta que es una investigación estadística realizada por usted, no cuenta con el título, para ejercer una actividad profesional como la que requería la base del concurso. Por supuesto que sí, la convocatoria, ¿no? ¿Qué decía la convocatoria? Que se requería profesionales en actividades físicas licenciados y gente especializada en el tema deportivo. ¿Sí? Si ellos querían desviarlo para contratar gente que no tenga título en el campo del programa Ejercítate Ecuador, bueno, allá ellos. ¿Quién habrá realizado esa base de concurso para favorecer a gente, no? Por supuesto. Aquí está, por ejemplo, entre otros nombres, hay una cantidad de documentación aquí, con nombres, apellidos, número de documento, personas que constan sin título, personas que constan con títulos totalmente ajenos, extraños, ajenos a lo que requería la convocatoria, la base del concurso, pero vamos a poner como ejemplo solo uno, entre tantos otros. Hay tantos papeles sobre la mesa. Tenemos aquí, claro, si por esto ejemplo, fuera televisión, seguramente ustedes podrían dar fe de lo que decimos. Tenemos 24 títulos no compatibles con el área deportiva. Por ejemplo, tenemos un ingeniero eléctrico, ¿sí?, dando bailoterapia, lo cual es absolutamente incompatible con la profesión deportiva. Tecnólogo en producción pecuaria, tecnólogo superior en pintura, tecnólogo en administración de empresa, tecnólogo en gestión de marketing y publicidad, ingeniero financiero, licenciado en administración turística, 24 títulos que nada tienen que ver con la profesión del deporte. Sin embargo, estas personas fueron favorecidas para trabajar en los distintos programas, lo cual nosotros como profesionales de la actividad física nos oponemos. Estos 24 títulos son parte de ese 80% que estadísticamente... Del 87%, por supuesto. De esos 331 instructores encargados de ser parte del plan Ejercítate Ecuador. Sorprendente. Y las escuelas de iniciación deportivas también. Sorprendente. Bueno, dentro de los tantos casos que hemos analizado con Edison Mendoza en la previa de esta entrevista, nos hemos topado también, entre otras cosas, con algo que usted ha manifestado, Edison, y tiene que ver con un presunto tráfico de influencias, que se vería no solo en estos casos, sino en tantos otros que pondrían en muy mal predicamento no solo a la secretaria, en este caso Andrea Sotomayor, sino a toda la organización de la Secretaría del Deporte, a través de las administraciones zonales, a través de los directorios de las federaciones deportivas provinciales, entre otras cosas. ¿Qué nos puede contar acerca de esto? Las designaciones de estas personas, de estos representantes de la Secretaría, que no habían respetado ni siquiera el órgano regular
para ser elegidos y para ejercer como tales, ¿no? Manejando recursos del Estado. Bueno, al respecto esto es bastante amplio, ¿no? Amplio. Es amplísimo, pero nosotros presentamos yo también... siempre ruego la capacidad de discernimiento suya para tratar de enterarnos mejor, resumiendo cada caso. Claro, de la misma manera nosotros presentamos una denuncia al Consejo de Participación Ciudadana, todavía no hemos tenido la respuesta, en el que denunciamos el presunto tráfico de influencia en contra de la ministra del Deporte, secretaria actualmente del Deporte. ¿Por qué? Porque, a ver, aquí las cosas tienen que ser absolutamente claras y no le tenemos temor a que nos denuncien y nos demanden, porque con gustos iremos al juez y le demostraremos documentadamente cómo se está manejando la línea de la administración deportiva. A ver, cuando tú contratas personas que no cumplen con los requisitos que manda la ley para ocupar un cargo público, ¿qué quiere decir? Que existe la presunción de tráfico de influencia. Y esto es concreto. ¿Por qué? Porque tenemos el caso de la señorita Laura Melisa Villarreal Higuera, directora de recreación con un sueldo de $2.368, que vino trabajando en este cargo para el cual se requiere título de tercer nivel, un año, 2 meses o 3 meses aproximadamente, sin tener título registrado en el país, pues. Entonces, esto no se llamará favorecer o presunto tráfico de influencia para favorecerle a una determinada persona. Y así nos encontramos un sinnúmero de circunstancias en el que asesores de la ministra, quien al respecto en marzo tenía 12 asesores estando en un país de austeridad y termina en julio con 5 asesores cuando hay secretarías, por ejemplo, un caso concreto, la Secretaría de la Política, que tiene 2 o 3 asesores nomás. Y el Ministerio de Deporte tiene tantos asesores, entre los que podemos demostrar documentadamente, como le consta, el señor Luis Quiroz, asesor 2, con un sueldo de $3.418, que no tiene título. ¿Y cómo puede ser asesor una persona que no tiene título? Además, nos encontramos como 6 casos reiterativos de gente que no tiene título. Si nos encontramos con una persona que tiene título, la señora Lisa Cecilia Portalanza, quien al respecto, noticia de última hora, acaba de ser despedida el día de ayer como asesora del Ministerio del Deporte. ¿Sí? Y mire usted que esta señora... ¿Usted cree que esta haya sido la razón la que usted detalla? No sé, habrá mucha tela que cortar. Con un título de psicóloga industrial, asesora. ¿Qué tiene que ver la psicología industrial con el ámbito deportivo? Aquí hay muchas cosas que no cuadran y la señora ministra, al ser sujeta de control político constitucional, tendrá que responder bajo la argumentación que nosotros pretendemos llevarla a un juicio político, lo cual quedará para la historia del país. ¿Podría darse eso tomando en cuenta de que el asambleísta Luis Pachala, y comprendemos pertenece a la provincia de Bolívar, ha acumulado aproximadamente 62 ítems que para la solicitud correspondiente vía asamblea a la Secretaría del Deporte ha requerido de cierta información que tiene que ver precisamente con la administración de esta cartera? ¿Se realizó ya este trámite vía asamblea con este representante? Por supuesto que sí, el 2 de agosto fue entregada la información. Mire usted, acabamos de recibir un documento que no podría calificarse lo más de patético. ¿Por qué? Porque con esto nos demuestran en la Secretaría de Estado que lamentablemente los asesores carecen de conocimiento jurisprudencial o legal. Ahí nos dejan ver qué capacidad tienen para administrar la administración pública en el ámbito deportivo. Con fecha 16 de agosto remiten este documento, este oficio al asambleísta Luis Pachala, que entre otros puntos le dice: esta cartera de Estado cuenta con toda la información solicitada. Sin embargo, estos respaldos documentales suman aproximadamente 4.000 fojas útiles, distribuidas en 26 folders, lo cual debe ser certificada por la dirección de la Secretaría según su requerimiento. Ante lo expuesto, solicito a usted nos otorgue una prórroga de 10 días hábiles, razón que dicha información se encuentra certificada en un 30% del total de la información, considerando que la certificación implica verificación de todas las copias en los respectivos documentos. ¿Y por qué me refería ahí? Mire usted que el artículo 9 de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, esto es lo que no lee la gente que no tiene capacidad, dice: su responsabilidad será recibir y contestar las solicitudes de acceso a la información en el plazo parentorio de 10 días. El día viernes se le vencieron los 10 días.
solicita la prórroga. La ley dice, mismos que puede ser prorrogable por 5 días más, por causas debidamente justificadas informadas al peticionario. ¿Qué consecuencias podrían tener esto? Nosotros vamos ya el día de hoy, se va a firmar la nueva solicitud insistiendo que se cumpla con lo que dice el artículo 9, literal segundo de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. Dice 5 días. Nosotros como ciudadanos no somos autoridades, no somos nada para decirle sí, te entregamos 10 días. Ella tenía que ser eficiente en la administración pública, disponer a sus empleados trabajar sábado, domingo, noches y días para que cumplan el término de la ley, la remisión de la información pública como la hemos requerido nosotros. Usted hacía alusión hace rato, señor Mendoza, acerca de ciertas exageraciones en cuanto al presupuesto en la contratación de asesores alrededor de esta que es la cartera de Estado deportiva del país. Y dentro de una política que al menos en ciertas secretarías, en ciertos ministerios, nos consta que se ha puesto en práctica, y me refiero a esta política de la austeridad. Al parecer, esta no estaría siendo puesta en ejercicio de la Secretaría del Deporte, porque usted nos enseñaba ciertos datos también de cuánto se gastaba antes en el Ministerio del Deporte y de cuánto se gasta ahora, o se sigue gastando, a pesar de que existe, ¿no?, esta orden de una política de austeridad, debido a la situación económica que atraviesa el país, ordenada en su momento, repito, por el presidente de la República. Claro que sí, mire, a ver, nosotros somos ciudadanos apolíticos en este momento, no somos políticos, no recibimos financiamiento de nadie, para dejarlo claro. Pero también como ciudadanos tenemos el legítimo derecho constitucional en el que nos constituimos como Comité Nacional Anticorrupción, amparados en el artículo 96 de la Constitución. Nosotros apoyamos las buenas gestiones, las buenas iniciativas y propuestas del señor presidente de la República. Además, nuestra intervención es al llamado del propio presidente, que dijo denuncien los casos de corrupción. Así lo estamos haciendo. Por eso nosotros esperamos ser escuchados y que el señor presidente tome las medidas que tenga que tomar en esta cartera de Estado y cesar en funciones a Andrea Sotomayor, porque es incompetente para seguir en estas funciones. Mire usted que el Estado está en austeridad, pero aquí no se deja ver esto, porque si hicimos un cambio de Ministerio del Deporte bajo un decreto ejecutivo, y luego se firma un decreto ejecutivo en el que se le declara como Secretaría del Deporte por austeridad, por un sinnúmero de cosas, resulta que esto no es tan cierto. O nos están tomando el pelo a nosotros los ecuatorianos, o la señorita Andrea Sotomayor es tan viva que le toma el pelo al propio presidente de la República y al pueblo ecuatoriano. Porque según los roles de pago que nosotros tenemos desde el mes de febrero hasta julio de este año, resulta que en febrero la ministra tenía 11 asesores. Recalcar, 11 asesores, que muchos de ellos no tienen título. En el mes de marzo, cuando ya estábamos en austeridad, resulta que tiene 12 asesores. Incrementó. En abril 11, en mayo 10, en junio 5 y termina en julio con 5. Mire usted, esto no es estar en austeridad, pues. Resulta que tiene 7 comunicadores sociales en febrero. O sea, yo me pregunto, la Secretaría del Deporte, ¿qué es? ¿Un medio de comunicación? ¿Es una televisión que tiene tantos profesionales de esta rama ahí trabajando? Ellos tienen el derecho de trabajar, sí, pero la ministra no tiene el derecho de hacerse con el pueblo, con el dinero del pueblo ecuatoriano, lo que a ella le convenga o lo que ella quiera hacer. Termina en julio con 5 comunicadores sociales, lo cual para nuestro humilde criterio como ciudadanos es demasiado. También el Ministerio del Deporte, recuerde, mire, tiene 23 abogados en febrero, esto a nivel de planta central y a nivel de coordinaciones zonales. En marzo 24 aumenta, termina en julio con 22 abogados, lo cual creemos que es exagerado y un abuso para el pueblo ecuatoriano, que los recursos económicos estén yéndose para esas personas. En síntesis, ¿cuándo se gastaba antes? A ver, cuando era un ministerio del deporte, y ahora que aparentemente, siendo una secretaría, tendría que haber bajado ostensiblemente su presupuesto. Bueno, tenemos los datos estadísticos sacados del los propios roles de pago. Desde el mes de febrero hasta el mes de julio, estamos hablando de 6 meses. Resulta que el mes de febrero se gastaron $565,234, más de medio millón en sueldos. ¿Para qué? Para emplear 494 empleados. Pero aquí hay una cosa rara. En marzo, un empleado menos, 493. Y se gastan $2,862 más, lo cual el gasto total es de $568,000,096. Ahora, cojamos con el mes de más bajos recursos que se pagó en el mes de junio,
$535.155, existiendo un supuesto ahorro, una tomadura de pelo de $32.941. Claro, porque hace rato esa cifra que usted daba es de $568.096. Exactamente. Entonces, aparentemente no habría mayor no hay. Y mire usted austeridad, ¿no? y mire usted, entonces nosotros nos preguntamos, ¿en dónde está el cambio de ministerio a secretaría? ¿Dónde está el ahorro? Ahora, señor Mendoza, hay que decir una cosa, a usted se lo nota muy vehemente. Y cada vez que usted interviene a través de algún medio de comunicación, la señora ministra dice: Edison Mendoza es un enemigo de la ministra o de la secretaria del deporte. Es alguien que, porque tuvo una mala experiencia, porque buscaba un puesto al interior del Ministerio del Deporte, él está buscando a través de este plan de persecución desprestigiarme. Eso es lo que se entiende. Ha dicho en más de una ocasión, tal vez incluso hasta públicamente, la secretaria del Deporte, y en otras de forma no tan pública, aludiendo incluso de que usted no solo que la ha agredido a ella, sino a miembros de su familia. Esto es un resentimiento suyo, señor Mendoza, por no haber alcanzado un puesto de monitor, de director en el plan Ejercítate del Deporte, por no ser parte del ministerio. Usted ha estudiado mucho y a mí me consta su capacidad. Usted es un experto en la materia, por todo lo que yo conozco, y no solo por esta trascendencia mediática que puede tener por el hecho de estas denuncias. No, yo lo conozco a usted como un experto en la materia, y cualquiera pensaría de que usted, por un cúmulo de merecimientos, debería ser parte del desarrollo de cualquier proyecto deportivo, no se diga a nivel público. ¿Tiene algo que ver esto que dice la ministra, o la percepción que puede tener más de uno? Bueno, primero quiero decirle que no. Yo le mando un gran abrazo a la ministra del Deporte, Andreita Sotomayor. Recuerde, Andreita, que usted se reunió en los medios públicos con Edison Mendoza y parte del comité. No le diga Andreita, dígale secretaria. Secretaria del Deporte. Recuerde que nos reunimos en el Ministerio del Deporte, en aquel entonces casi 5 horas con usted. Pero lo que pasa es que ya los ciudadanos estamos cansados de ver tanta inoperancia, de ver tanta negligencia, tanta incapacidad en la administración del recurso humano y del recurso público que nos pertenece a todos los ciudadanos. Yo soy un ciudadano ecuatoriano que me he capacitado y he estudiado e invertido miles de dólares para tener una mejor calidad de vida y para tener una oportunidad en cualquier sector que bien merecido me lo tengo, por supuesto que sí. Pero ¿cómo no me va a indignar cuando la Constitución en el artículo 83, numeral 8, es absolutamente tácito y dice que los ciudadanos debemos denunciar los presuntos actos de corrupción por el mal manejo de los recursos públicos? Por supuesto, un compromiso social, patriótica, y soy un ciudadano que estoy comprometido con las causas sociales. Edison, ahora, hay que decir una cosa que también es muy cierta: no toda es la responsabilidad de Andrea Sotomayor. Porque yo leo varios casos, por ejemplo, dentro de esta carta que ustedes envían a Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que muchos de sus fundamentos se basan en el hecho, por ejemplo, de presuntas inobservancias, de incumplimiento por parte de administradores zonales de la Secretaría del Deporte. A veces nosotros tratamos, y se lo digo, ¿no?, porque nos ha ocurrido o nos ocurre casi a diario, siempre tratamos de buscar alguna cabeza de turco, algún responsable de todos los males del país. En este caso, lo que está ocurriendo al interior de la Secretaría no siempre tiene que ver con, en este caso, Andrea Sotomayor. Hábleme, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en administraciones zonales y en federaciones de provincia. Es absolutamente responsabilidad de la secretaria del Deporte, porque ella es quien pone a los coordinadores zonales, ¿sí? Y recuerde lo que dice el artículo 233 de la Constitución: ningún servidor, ninguna servidora ni servidor público estará exento de las responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de los fondos y bienes de los recursos públicos. Póngame un ejemplo de lo que pasa en las administraciones zonales. Algo que a mí me llamaba la atención, por ejemplo, en otras cosas, lo que está pasando en la provincia de Chimborazo, lo que está pasando en El Oro, lo que pasa en también federaciones deportivas de provincias, entre otras cosas. Para que la gente pueda tener una idea, Edison Mendoza tiene alrededor de 2000 hojas aquí en este momento sobre este escritorio para esta entrevista. A ver, mire usted, la secretaria del Deporte es responsable porque ella es quien denomina a los coordinadores zonales. Yo me pregunto, ¿cuál es la trascendencia para el país
que está haciendo las coordinaciones zonales? Nada, absolutamente nada. Esas coordinaciones zonales nosotros como ciudadanos la hemos catalogado simple y llanamente como coordinaciones de empleo. Coordinaciones de empleo para el coordinador de turno, porque llega el coordinador de turno, echa a la mayor cantidad de gente posible que pueda y lleva a sus amigos. ¿Acaso esto no es responsabilidad? ¿Acaso que el dinero del Estado se puede manejar a discrecionalidad? Simple y llanamente así. ¿Usted puede poner un ejemplo de esto? ¿Un ejemplo claro? ¿Un ejemplo vivo? A ver, no prácticamente, porque nuestra investigación no está relacionada por zonales, sino más a lo macro que tenga que ver con la Secretaría del Deporte, efectivamente. Hablemos algo de eso. Bueno, a ver, al respecto, como le había dicho, la ministra del Deporte es la responsable porque ella, de una u otra manera, es la que nomina o contrata personal para una u otra función. Vamos, por ejemplo, vamos a hablar del caso de las federaciones deportivas provinciales. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí un contrato firmado por la Federación Deportiva de Chimborazo a los 15 días del mes de junio, violentando lo que dice el artículo 23 de la Ley del Deporte. Este contrato se hizo con un abogado externo cuando la propia federación tiene abogados. Entonces, ¿para qué se contrata un abogado para la institución si se va a contratar un abogado externo? Y eso es ilegal. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque se lo contrata este abogado 23, de la Ley del Deporte, claro, que dice que, por ejemplo, los recursos conseguidos mediante autogestión deben ser invertidos y reinvertidos en la práctica del deporte y para construcción o arreglo de los escenarios deportivos. Pero aquí no dice en ningún momento la ley le faculta a nadie para que estos recursos económicos sean direccionados hacia otras situaciones que no tienen nada que ver con la práctica del deporte. Asimismo, en la Federación Deportiva de Tungurahua nos encontramos con un contrato con un abogado externo por $8,000 con dineros que son de autogestión, ¿sí? Dineros propios que se les llama, y también igual violentando el artículo 23 de la Ley del Deporte. ¿Y para qué se contrató a este abogado? Para que defienda la honra de los dirigentes deportivos que supuestamente ellos aducen que han sido mancillados por un ex empleado que ha dado declaraciones públicas. O utilizar $8,000 cuando esos $8,000 se pueden utilizar para el bienestar, para el incremento, para la mejora de los escenarios deportivos y para la práctica del deporte. Ese me parece un caso terrible, ¿no? Por supuesto que sí. Transgredir la ley para contratar un equipo de abogados externos de la Federación Deportiva de Chimborazo para defender a uno de sus integrantes de una supuesta difamación que ha recibido por parte de alguien en algún medio. Mire, la situación es mucho más compleja porque, a ver, dentro de todo esto que nosotros estamos denunciando y evidenciando a la ciudadanía, por eso yo le quiero decir frontalmente, con la humildad del caso, señora Andrea Sotomayor, secretaria del Deporte, aquí no hay una persecución en contra de nadie, ni agresividad, ni agresión en contra de nadie. Si usted se siente persuadida, tiene la vía expedita para que vaya y plantee una acción penal. Pero lo que sí le puedo recordar, señora Andrea Sotomayor, es que cuando usted vaya a seguir una acción penal, por favor, consígase un buen abogado que la asesore bien. No todas las cosas se pueden demandar o son objeto para juicio. Le recuerdo que a usted se le cayeron dos demandas. Una demanda por $1 millón a la compañera Dayana Plaza en la provincia del Oro, de Pasaje, ¿sí? Por una supuesta, asimismo, daño moral, etcétera, etcétera, se le cayó esa demanda, y la directora de asesoría jurídica, lo cual el juez se dio cuenta que no existían los méritos ni los hechos suficientes legal y se desechó esa demanda. Además, también tengo que recordarle que usted fue sentenciada también por violación de derechos constitucionales en contra de la Federación Ecuatoriana de Lucha Amateur. Conocimos de ese caso y la justicia le terminó dando la razón, ¿no? A los dirigentes de esta federación, de esta asociación, debido a que se había cometido no sé si un exceso en contra de la decisión de dejarlos desafectados de su responsabilidad, que siguió el orden reglamentario, ¿no? El orden constitucional para poder ser elegidos. Cuéntenos acerca de esto. ¿Es gente que no es afín a la política de Andrea Sotomayor? ¿Usted nota que existió cierta persecución en esto? Y luego la justicia les termina dando la razón a los representantes de la Federación de Lucha Amateur. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque este no es el único caso que existe ya en jurisprudencia. Existe el caso del señor Roberto Ibáñez también. Entonces nosotros decimos, se juntaron hambre y necesidad. ¿Por qué? Porque el señor Roberto Ibáñez fue sentenciado por violación de derechos constitucionales en contra de su propio vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Judo. La señora Andrea Sotomayor fue sentenciada igual. ¿Por qué? Porque ellos hacen un acuerdo para intervenir esta federación
lo cual ese acuerdo, esa resolución nunca fue notificada como manda la ley, y por ende el juez determinó de que habían violaciones de derechos constitucionales, legítimo derecho a la defensa, y ser notificados legalmente como manda la ley. Entonces el juez comprendió muy bien la normativa y terminó sentenciando a favor de los dirigentes que reclamaban un legítimo derecho de haber sido elegidos miembros del directorio para un periodo de 4 años, si no estoy tan mal, es desde el 2017 al 2021. Así es. Y el juez terminó dándole la razón. Entonces esto ya es una constativa permanente de la Secretaría del Deporte. Además, le hago notar también que la ley para ellos es aplicable cuando me conviene, cuando no me conviene no la aplico. ¿Por qué asegura esto? ¿Por qué? Porque los interventores de los organismos deportivos del país, en todas las organizaciones deportivas que fueron intervenidas, presuntamente, ilegalmente, violentando el artículo 92 del reglamento a la ley del deporte. ¿Qué dice? El literal A: título de tercer nivel en administración o carreras afines. La ministra ni sus asesores jurídicos, nadie tiene la capacidad de interpretar cuando se dice o carreras afines. Ellos designaron interventores de los organismos deportivos, que lo tenemos documentado para poderlo demostrar eficientemente a la opinión pública y ante las autoridades correspondientes, como lo hemos hecho en nuestras denuncias. Es que se está violentando y haciendo tajarrabla de lo que es la ley. Rajatabla. Ahora, pero ¿qué dice? Repasemos a ver lo que dice el título 12º dentro del artículo 92, literal A, de la ley del deporte. Título de tercer nivel para el interventor o carreras afines. Usted dice que ese término carreras afines no debía interpretarlo ningún otro estamento, sino la Procuraduría General del Estado. Por supuesto que sí. Para poder elegir el perfil de los interventores. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque las intervenciones de los organismos deportivos se hicieron con abogados, licenciados en cultura física, y etcétera, etcétera. Nada que tenga que ver con títulos de administración. Y al respecto existe ya un pronunciamiento de una veeduría ciudadana que fue acreditada por Consejo de Participación Ciudadana en la provincia del Oro, en el que ellos, entre sus conclusiones, determinaron no cumplen los perfiles exigidos por el Reglamento General a la Ley del Deporte, Educación Física. Por lo tanto, la labor estará viciada y deben dejar los cargos. Estas conclusiones llegó la veeduría ciudadana acreditada por Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, que vigila el proceso de intervención una vez que revisó los documentos solicitados. Pero eso es una situación gravísima. Esto lo venimos denunciando nosotros desde el inicio de nuestra lucha. Entonces, a la Secretaria del Deporte, para que se dé cuenta que esto no es una persecución. Esto es demostrarle al pueblo ecuatoriano y a la ciudadanía el mal manejo, la incapacidad que se tiene para manejar una secretaría y los bienes y los recursos del pueblo ecuatoriano. Interventores que al respecto tenían 5 cargos. El señor Arévalo, abogado Arévalo. ¿En dónde? Era interventor, era asesor de la ministra, era interventor de Federación Deportiva de Bolívar, interventor de la Liga Cantonal de Quevedo, presidente de la Federación Ecuatoriana de Básquetbol y interventor de la Federación Ecuatoriana de Tiro con Arco. O sea, ¿cómo puede ser posible todo eso? ¿Asesor de la señora secretaria? Por supuesto que sí. Y además, pues es alguien muy cercano a ella. Por supuesto que sí. Y además, lo más grave de todo esto, ¿sabe cuál es? Es que la misma señora Andrea Sotomayor en el año 2017, si mal no recuerdo, le notificó con un llamado de atención por parte del Comité Olímpico, cuando hubo la toma del Comité Olímpico Ecuatoriano a las instalaciones, y que lo sacaron o trataron de sacarlo momentáneamente al presidente del Comité Olímpico de su cargo. Estuvo inmerso el señor José Arévalo. La secretaria en aquel entonces encargada, Andrea Sotomayor, le notificó de sanción, llamado de atención al señor Arévalo, y resulta que ella misma lo contrata luego después como su asesor. Para ir terminando, nos estamos quedando sin tiempo y en esta entrevista tengo 2 preguntas. La primera, ¿usted estaría dispuesto a debatir con la señora secretaria Andrea Sotomayor de existir la anuencia de ella y que tenga la oportunidad de defenderse ante estas acusaciones? Por supuesto que sí. Recordemos, estas no son acusaciones, son presuntos actos de corrupción que se vendrían dando. También yo personalmente la he invitado en muchas ocasiones públicamente a la señora secretaria que debata conmigo en un espacio más largo de tiempo y en mutuo acuerdo de respeto, porque ella no es más que mí, yo no soy más que ella, yo no puedo referirme en términos descortés
ante ella ni ante nadie, porque a nosotros nos da la razón la investigación y los documentos que tenemos para demostrar lo contrario. Ella, al ser sujeta de control político, ella tiene que venir a demostrar lo contrario. Hay una situación también que podría provocar, y eso ya para terminar, señor Mendoza, que podría provocar un entrevero ético. No sé si desde el aspecto legal, creo que no, porque ella en más de una ocasión lo ha explicado, me refiero a la señora secretaria del Deporte, y su designación en licencia como secretaria del Comité Olímpico Ecuatoriano. ¿Usted qué lectura le da a esto? Que de acuerdo a conversaciones que hemos tenido anteriores a esta charla, a esta entrevista, señor Mendoza, ¿usted lo comprende como una acción antiética? Por supuesto que sí, es antiético, y también nosotros tenemos las graves presunciones de que en términos legales sería ilegal la nominación. Además, ilegal la nominación de aquella. ¿En qué argumento ese de principio? ministra del Deporte? ¿Por qué? Porque el artículo 132 de la Constitución es absolutamente claro, en concordancia con el artículo 154 de la misma Carta Magna del Ecuador. También el artículo 12 del Estatuto del Comité Olímpico Ecuatoriano. Entonces ahí es donde nosotros fundamentamos nuestras investigaciones. Por ejemplo, el artículo 232 de la Constitución dice: no podrán ser funcionarias, ni funcionarios, ni miembros de organismos directivos, entidades que ejerzan la potestad estatal de control y regulación, quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas, o representantes a terceros que los tengan. Por supuesto que hay aquí un presunto conflicto de intereses, porque Andrea Sotomayor, al ser secretaria del Comité Olímpico, pasiva, supuestamente, como ella lo dice, que no está en ejercicio de funciones, pero existe pues un conflicto de intereses ahí, porque al ser ella la secretaria del Deporte, ex ministra, es quien de una u otra manera avaliza ciertas actuaciones del Comité Olímpico y la designación, ¿no? Y la designación de los recursos económicos. Y si mañana termina su función como secretaria del Deporte, Andrea Sotomayor, se reintegra al Comité Olímpico como secretaria. Entonces, esto es lo que nosotros le vemos, que una persona que sí estaría dentro de sus cabales no podría haber aceptado este cargo, pues. ¿Qué dice el reglamento, el estatuto más bien del Comité Olímpico Ecuatoriano? El estatuto del Comité Olímpico Ecuatoriano, en su artículo número 13, perdón, me equivoqué, antes dije el 12, dice: ninguno de los miembros de los organismos del Comité Olímpico Ecuatoriano, federaciones ecuatorianas por deporte o clubes que la integren, podrán ser designados directa o indirectamente por entidades del sector público. ¿Concuerda o no concuerda este artículo con nuestra posición ética ante la ciudadanía y el pueblo ecuatoriano? Ninguno de los miembros de los organismos del Comité Olímpico Ecuatoriano, federaciones ecuatorianas por deporte o clubes que la integran podrá ser designado directa o indirectamente por entidades del sector público, es lo que dice el artículo 13 del Estatuto del Comité Olímpico Ecuatoriano. Con eso vamos a cerrar, señor Mendoza, y en buena hora que usted haya aceptado públicamente, porque seguramente luego de esta entrevista habrá una réplica por parte de la señora secretaria Andrea Sotomayor, y quedarán algunos cabos sueltos, ¿no?, para tratar de irlos uniendo o concatenando el uno con el otro, y al final la intención de todo esto es tratar de descubrir la verdad. Señor Mendoza, en la parte final. Que se transparente la inversión del recurso público y se maneje la cosa pública con austeridad, como lo ha dicho el presidente de la República, y también con eficiencia, porque los ciudadanos esperamos eso de los servidores públicos, de nuestros empleados, porque son nuestros empleados. También a la parte final quiero cerrar con broche de oro el desconocimiento de la norma legal que tienen algunas personas disfrazadas de dirigentes deportivos, que primero no tienen la capacidad de interpretación de la norma legal o lectura de la norma legal. Hemos recibido la contestación de la Federación Ecuatoriana de Básquet, quien al respecto, su presidente, abogado José Ignacio Arévalo, que para otra ocasión yo le diré cómo llegó a ser presidente este señor de Fedenador. Es presidente de Fedenador el mismo señor, y de la Federación Ecuatoriana de Judo, que al respecto es de la familia Ibáñez. También tengo documentos para poderlo demostrar en su parte pertinente un momento después. Y la Secretaría del Deporte, que nos ha respondido con el pedido de información que le hicimos. Estos tres organismos deportivos que le acabo de mencionar, existe la negativa de la entrega de la información solicitada vía Asamblea Nacional, lo cual nos demuestra una gran ignorancia
en el conocimiento de la ley de libre acceso a la información pública. No solamente la Asamblea tiene el derecho, argumentando que ellos no son funcionarios públicos, que las entidades son de derecho privado y no tienen por qué referirle documentación pública al asambleísta. ¡Qué ignorancia! Tenemos 2 vías expeditas. Bueno, las federaciones están obligados a hacerlo, ¿no? Tenemos 2 vías expeditas, que es Defensoría del Pueblo y tenemos la acción penal. Tenemos 2 vías que no las descartamos. Vamos a volver a insistir apelando a su sensibilidad. ¿Cuál es la federación que contesta de esa forma, negándose a entregar la información? La Federación Ecuatoriana de Básquetbol con el señor Ignacio Arévalo, quien al respecto manda aquí una copia del Comité Olímpico Internacional, a quien no le debemos absolutamente nada. Ellos que se vayan a hacer política en otro lado. Y el otro es la Federación Ecuatoriana de Judo. Exactamente. Vamos a volver a insistir apegados a la ley. Pacheco León, su presidente. Mire usted, tenemos el incumplimiento de la ley. ¿Por parte de quién? ¿Del Comité Olímpico? El Comité Olímpico. Entonces, ¿con qué ética manejamos o salimos nosotros como dirigentes, como presidentes, a hacernos los nanay, nay, chin, chin? Sí, pero ni siquiera respetan la ley. La ley dice claro que en el término de 10 días referirán la información con un término de prórroga de 5 días. No ha cumplido. El Comité Olímpico se le venció el plazo de los 10 días, no ha cumplido. La Federación Ecuatoriana de Karate, que está presidida por otro abogado también, no ha remitido la información. La Federación Ecuatoriana de Motociclismo tampoco ha enviado la información, lo cual nos demuestra una gran ignorancia en la comprensión y en la lectura de la ley. Al respecto de la Federación Ecuatoriana de Karate... ¿Hasta dónde va a llegar este comité autodenominado de Consejo de Participación, perdón, el Comité Anticorrupción del Deporte Ecuatoriano? Este es un comité que se creó con la finalidad ética, social y a atender casos de denuncias de miles de personas que las estamos recibiendo, porque cada día se suman de miles de disciplinas deportivas, se suman a estas denuncias. Nosotros llegaremos hasta donde Dios nos permita llegar. Nadie ni nada nos callará ni nos impedirá continuar con nuestra labor social patriótica. Al respecto, Federación Ecuatoriana de Karate fue notificada a su presidente con unas predeterminaciones de responsabilidad civil y culposa. Y esto nada más y nada menos que tiene 3 notificaciones por un valor de 637.885.11 dólares. Esto es una barbaridad, una calamidad para el país. ¿Es un informe ya de Contraloría? ¿Sí? No, esta es la respuesta del presidente a la Contraloría, porque la Contraloría le notifica con estos valores faltantes con una predeterminación de responsabilidad civil culposa. Porque de acuerdo al informe de la Contraloría, que lo tenemos acá, el faltante está oscilando más o menos a tendencia de entre 800,000 a $1.000.000 que faltaría en esta federación. Es por eso que en el pedido de información que nosotros le hacemos a la Secretaría del Deporte, le pedimos que nos envíe la información a ver cuántos casos ella ha seguido, ha denunciado a la Contraloría General del Estado de los faltantes de estos dineros, porque el Ministerio, de acuerdo a la ley de deporte, tiene la potestad de controlar y denunciar estos actos. Entonces queremos saber cuál fue la acción que ella ha hecho. Entonces mire, aquí están los justificativos que ha presentado el abogado Julio Escudero en calidad de presidente. ¿Sabe cuál es lo más grave de esto? Lo más grave, y lo voy a destapar, es que él nunca le notificó ni les dio a saber a los miembros del directorio que había la lectura del informe borrador de la Contraloría, el informe, la notificación de la Contraloría. ¿Pero por qué callaría una información tan importante? Hay que preguntárselo a él. ¿Por qué? Porque esto es inaudito, miembros del directorio no conocen esto, y aquí entre los supuestos justificativos, lo cual es gravísimo, trata de justificar transferencias económicas, dineros entregados a un sinnúmero de personas, simple y llanamente con un comprobante, sin factura. Y por último, lo grave es que ¿quién debe manejar el recurso público? El tesorero. La federación o un organismo estatal que recibe fondos públicos del Estado, que al respecto son las federaciones ecuatorianas por deporte, federaciones de social, que reciben el 100% de su financiamiento por parte de dineros del Estado. Este dinero no puede ser cogido y darle al secretario, al miembro del directorio, al jefe de entrenadores para que pague a los árbitros. ¿Qué te pasa? O sea, aprendamos a manejar el recurso público. ¿Le parece si la seguimos la próxima, señor Mendoza? Por supuesto que sí. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. A usted por su tiempo, señoras y señores. Ha sido Edison Mendoza,
miembro del Comité Nacional Anticorrupción del Deporte Ecuatoriano, hablando de varios temas del que seguramente vamos a recibir respuesta por parte de la secretaria del Deporte, la economista Andrea Sotomayor. Nosotros continuamos en Fanático de Pública FM con mucho más. Listo, Edison.